prayer, Lord. Gracias por tu invitación Thank you for the a invitation adorarte, to worship a you, servirte, to serve you siendo limitados in limited time, y siendo todo un ser que no necesita a nadie, and being a being that you don't need anyone, pero te complace nuestra alabanza but you are pleased in our worship y nuestro servicio. and our service. Te lo pedimos todo en el nombre de We Jesús. pray in the name of Jesus. Amén. Amen. No sé si usted escuchó la noticia del caso de violencia en Memphis. ¿Escucharon la noticia? The news about the violence cases in Memphis. Y lo que dicen que es nuevo con este caso y el caso de California en el nuevo año chino. ¿Usted qué vio de nuevo ahí? How does that differ, this case with the New Year case in Texas, ¿Alguien notó algo nuevo? the Chinese New Year? Ok, peor. One was worse than the other. En el de California, la persona que asesinó a los demás asiáticos era un asiático. And the case in California that killed the crowd, it was also Asian. Y aquí en Memphis, los 5 policías In Memphis, que the five asesinaron police a officers, este señor Moreno eran. they were also the same race. Entonces, la gente se pregunta, ¿por qué tanta violencia? People wonder why so much violence. Y vemos la misma violencia We see the same type of violence en el aspecto económico, in the economic aspect, en el aspecto político. in the political aspect. Vemos la guerra Ucrania-Rusia. We see the warship between Ukraine and Russia, Vemos la violencia en algunos países africanos, in some African countries as well, o aquí en Latinoamérica, and Latin America, o en Haití, por ejemplo. Haiti. Vemos el aumento de la pobreza. We see the increase of poverty. Y todos estos son síntomas de el estrés que la gente está viviendo. Those are all symptoms of the stress people are going through. Esta semana un artículo, esta mañana un artículo del New York Times This morning I read an article in the New York Times. hablaba de una investigación sobre esta violencia It's talking about an investigation regarding this violence. y decía, todas estas personas All these people, tienen un factor común, they have some common similarities. soledad, Loneliness. y no saben cómo manejar la soledad They don't know how to manage loneliness y la presión de la vida. and the life pressure they go through. Buscan una solución a su agonía They find a solutions to their agony. y la encuentran en el aumento de suicidios, And then they found it in the increase of suicidal, el incremento en adicciones, in the increasements of addictions, el incremento en violencia. and the increase of violence. Nuestra sociedad está mostrando Our society is showing lo que es vivir sin saber el propósito de la vida. what is to love, what is to live without knowing life's purpose, Y es adorar a Dios which is to worship the Lord y es servir a Dios. and to serve God. Usted y yo crecimos en una cultura, en un mundo You and I grew up in a type of culture donde se nos enseñó a servirnos a nosotros mismos. where we were taught to serve ourselves. ¿Sí o no? Usted busca el beneficio suyo Where you seek your own benefits y usted busca a satisfacerse a usted mismo, and you seek to satisfy yourself. que es algo parecido a lo que Satanás le brinda a Jesús. It's something similar with what Satan offers Jesus. Si me adoras, If you worship me, te entrego todo el poder político, económico, I give in your hands all the political power toda la gloria que yo tengo, and all the glory I have que yo recibí de Adán y Eva. that I received from Adam and Eve. Si usted conoce la historia de Génesis, If you know the story of Genesis, porque el diablo no se la ganó, sino que se la dieron. the devil didn't earn it. It was given to him. Adán y Eva le entregaron Adam and Eve delivered it to la them. autoridad que Dios le había The entregado a Adán y Eva. authority that God put in their hands.
Entonces, crecimos en una cultura We grew up in a culture que nos engaña diciendo, That vive is- para ti. which deceive us, saying, live for yourself. Y que en esos últimos tiempos Now, those latest days, vemos características bien definidas we see very well-defined characteristics de cómo la cultura redefine al ser humano. and how those cultures defines human beings. Pero Jesucristo But Jesus le dice a Satanás, told Satan, escrito está. it is written. Qué interesante eso. Cuando usted va a la Biblia, You go to the Bible, escrito está, it is written quiere decir que Jesucristo va a Deuteronomio, capítulo 6, that Jesus go to Deuteronomy, o a Éxodos, to Exodus, donde Dios da la ley when God gives the law, y Dios se revela al pueblo judío y les dice and God reveals himself to the Jewish people and que hay un says solo Dios that there's only one God, y que a ese solo Dios se servirá y se adorará. and you only serve that God and serve that God. Entonces la pregunta que tenemos hoy es, The question we have today is, ¿para quién estoy yo viviendo? who am I living for? ¿Para mi gloria? For my own glory? ¿Para mi adoración? For my own worship? ¿Para buscar mis beneficios? To seek my own benefits? ¿O si lo que yo hago Or because of what I y do lo que yo soy and what I am, lo hago para servir y adorar a Dios? I do it because I want to serve God. Porque estas dos maneras de vivir, These both ways of living, vivir para sí mismo to live for yourself o vivir para Dios, or to live for God, producen it causes unos síntomas muy definidos. very well-defined symptoms. Los que viven para Dios Those who live for God, son capaces de disfrutar they're capable to enjoy en medio de la incertidumbre. in the midst of any strife. Encuentran provisión They find en provisions medio de la escasez. in the midst of their scars. Encuentran guianza They find guidance en medio de la confusión. in the middle of confusion. Pero los que viven para sí mismos But those who live for themselves, se están ahogando they are drowning en sus propias in emociones, their own emotions, en sus patologías, in their own ideas, en sus adicciones, in their own addictions, en su desesperación. and their desperations. Y por eso vemos esas expresiones de violencia, And that's why we see those expressions of violence. que la gente dice, pero ¿cómo es posible People wonder, how is this possible? que una persona llegue a esos límites? That someone could go to the extreme. No tiene sentido, It makes no sense. pero no se fija el proceso They don't notice that the process a través de los años, through the years, que las patologías se intensifican, that the pathology increases. la soledad duele más, Loneliness hurts the most. la confusión se incrementa, Confusion increases. la incapacidad de resolver The lack of being able to se solve. presiona más y estallas. And then they break down. No sé si usted escuchó la noticia de la semana pasada, You heard last week news aquí en New Jersey, in New Jersey. un esposo asesina a su esposa, maestra, A husband kills his wife at the delante church de su hija de 15 años. in front of his daughter, 15 years old. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo es posible que eso explote de esa manera? How is it possible that this break down this way? Porque la gente vive bajo un engaño. People live under deceived. Y cuando usted mira el engaño de vivir para sí mismo, When you see this deceiving act of living for yourself, porque vivir para Dios to live for God, no significa que no disfrutemos, it doesn't mean not to enjoy. no significa que no administremos, It doesn't mean not to minister. no significa que no crezcamos. It doesn't mean not to grow up. Vivir para Dios significa Living for God means que lo hacemos para adorar a Dios that we do it to worship y God servir a and otros. to serve others. Cuando miramos en el griego, When we seek in the Greek, la palabra adorar, the word worship, proskuneo, prospuneo, habla de dar reverencia. it means to give reverence. Vemos las películas cuando la gente se dobla, We see in the movies when people bow down, reconociendo la autoridad de otra persona. acknowledging other people's authority.
Y cuando vemos la palabra en griego servir, When we see the words to serve in Greek, latreuo latregro, es rendir homenaje con lo give que honor. se hace. with what is done, So, el comportamiento que haces, the behavior that you do, el trabajo que ejerces, the work that you do, la función que ejecutas, the functions that you do. la haces para honrar, You do it to honor, darle homenaje a alguien. to give honor to someone. Entonces vemos la definición bíblica We see the Bible definition. de qué es adorar y servir a Dios. What does it mean to worship and serve God? En la clase de los viernes del discipulado, On Fridays were discipleships. estamos trabajando con hacer una regla de vida. We were working on how to establish a way of living. Y esta regla de vida está compuesta de 4 áreas. This way of living is composed of 4 areas. Tu vida devocional privada. Your devotion on private life. Cuando lees tú la Biblia, When did you read the Bible? cuando estás en quietud y en silencio delante de la presencia del Señor, When you go in silence in front of the presence of God. ¿cómo haces tu devocional? How do you do your devotional? Que es aplicar lo que leíste That is to apply what you read a los sentimientos que tienes to the feelings you have y a las interpretaciones o pensamientos que tienes. and the feelings and thoughts, interpretations you have. Y cómo estudias la Biblia, How do you study the Bible? que es buscar guianza That is to seek guidance a los conflictos que tengo. to the conflicts I have. Porque por eso lo dije en varias áreas del devocional. That's why I mentioned different areas of the devotional. Leer las escrituras, leer la Biblia, Read the scripture. lo que Jesucristo dice, escrito está. Jesus says is Leer los evangelios, to read the Gospels. pasar tiempo en silencio delante del Señor, Spend time in silence in the front of the Lord. identificar cómo lo que está escrito To identify what is written. se relaciona a lo que yo vivo, a lo que yo siento, It is related to what I feel, a lo que yo deseo hacer con mi vida. to what I wish to do with my life. Y luego estudiar lo que dice la Biblia And then study what the Bible says para contestar las preguntas que tengo. to be able to answer the questions I have. Esta es la primera área de la regla de vida. This is the first area, so those rules of life. La segunda área de esta regla de vida The second area on this rules of life, está compuesta por it is composed of mi capacidad de descansar. a capacity of being able to rest. Y descansar incluye And resting includes actividades que me traen placer justo, activities that causes me pleasure, cosas que le llaman a usted la atención things that get your attention y usted disfruta and you're able to enjoy, y que no son injustas. and they're not unfair. No está abusando a nadie ni se está abusando usted. You are not seeing anyone in this case. También el descansar incluye Also, resting includes llevar una vida sencilla. to carry out a life that is simple, En otras palabras, una vida descomplicada. a life with less complications, Pocos enfoques. little focus on, No cargada de tantas proyectos. to not overwhelm your life with so many projects. La tercera área de una regla de vida The third areas of a rule of life está en cuidar el cuerpo físico. is to take care of the physical body. ¿Cómo te cuidas el templo que es el cuerpo? How do you take care of the temple that is the body? ¿Cómo te cuidas el corazón? How do you take care of your heart? Y lo que estás trabajando, tu profesión, And the profession you're working on, lo que tú haces, what you do, ¿para quién lo haces? who do you do it for? Y la cuarta parte de esta regla de vida, And the fourth part of these rules of life, calidad de relaciones emocionales en tu vida, the quality of relationships that you have in your life, calidad de amistades. the quality of friendships. En otras palabras,
la calidad de las relaciones privadas In other words, the quality of those private relationships y la calidad de las relaciones que no son tan privadas. and the quality of those that are not so private. Y esto forma la regla de vida. And this is what composes the rules of life. Vivir para adorar a Dios, To live to worship God, vivir para servir a Dios. to live to serve God. Y la esencia de la regla de vida And the essence of the rule of life es lo que Jesucristo le contesta a Satanás is the answers that Jesus gives Satan. en este pasaje que leímos. And the passage you just read. Escrito está. It is written, Somos diseñados we are designed para adorar a Dios to worship God y para servir a Dios. and to serve God En lo que somos in what we are y en lo que hacemos. and in what we do. Y no somos diseñados We are not designed para servirnos a nosotros mismos to serve ourselves y para glorificarnos a nosotros and to mismos glorify ourselves o adorarnos a nosotros or to mismos. worship ourselves. Ustedes han visto las estadísticas de social media, You see the social media statistics, el problema del glorificarse a sí mismo. the problems that brings to glorify yourselves. ¿Cuántos seguidores tienes? How many followers do you have? ¿Qué tanta fama tienes? How much fame do you have? Que eso determina tu valor. That is what determines your value. Y hay un deseo que nunca se satisface There is a type of desires that never get de satisfied, tener más y más y más seguidores. to have more and more followers. Entonces los que tengo nunca me satisfacen The ones I have never satisfied me. y lo que produce en mí es ansiedad, And that's what causes me anxiety, dolor, pain, sufrimiento suffering que se expresa en violencia. that is expressed through violence. Toda emoción que no es procesada Or emotions that is not processed correctamente correctly en el diseño de Dios in God's design, se expresa en violencia. it is expressed through violence. Puede ser una violencia pasiva It could be a passive violence, o puede ser una violencia activa. or it could be an active violence. Le hago otra pregunta. Another question. ¿Qué tan violento es usted? How violent are you? Porque hay muchas maneras, como dije, de ser violento. There's many ways to be violent. Por ejemplo, yo he descubierto, I have discovered myself. yo soy violento. I am violent. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Poniendo paredes, To building up a wall, separándome. separating myself, En inglés se dice withdraw. ¿Cómo se dice Withdrawing. withdraw? Separarme. dejando, No me relaciono. not relating. Y eso causa dolor a las That personas causes que están pain. al lado de uno. That causes pain to the people who surrounds me. Eso es una violencia. That is a type of violence. Pero ¿por qué el comportamiento de uno ser violento? Why do I have this behavior of being violent? Porque no se está capacitado de procesar lo Because que it's not se being, está sintiendo. it is not being well trained how to process this feeling. Entonces, ¿qué tan violento es usted How violent are you? y cómo está procesando eso? How are you being able to process this? A veces somos violentos con las palabras, Sometimes we are violent with words. ¿sí o no? A veces somos violentos con las actitudes. Sometimes we be violent with attitudes. Y como lo vemos en la sociedad, a veces la gente expresa su violencia a través de los puños, And the way we see it in societies, it could be through fists, de los golpes so beat ups o de las armas. and weapons. Entonces, la violencia es una expresión Violence is a type of expression que muestra que no estoy viviendo para adorar a Dios that shows an example that I am not living for God. y que lo que hago no lo estoy haciendo para servir a Dios. And what I'm doing is not to honor God and serve God. Y por eso es que estoy violento. And that's why I am violent. Por eso es que estoy enojado. That's why I'm angry. Por eso es que estoy frustrado. That's why I feel frustrated. Porque el buscar poder And seeking power es una expresión de vivir para mí mismo. that is an expression of living for myself. Ahora, el poder no es malo. Powers is not bad.
Como dicen algunos por ahí, que la política es mala. La política no es Some mala. people might say politics are bad. Politics are not bad. Lo que es malo es cómo se hace la política. What is bad is how they get it done. El dinero no es malo. Money is not bad. Lo que es malo es cómo se usa el dinero. It is bad how money is used. Entonces, el poder y el control no son malos. Power and control are not bad. Es el uso que se le da. It is the use. Si yo uso mi posición de poder If I use the position of power I have para servir, to serve, para glorificar a Dios, to glorify God, o si uso mi posición de poder or if I use the position of power I have para abusar a otros. to abuse others. No sé si escuchó eso. Porque todos tenemos posición de poder. We all have positions of power. Usted tiene amigos, amigas, You have friends. hay personas que necesitan de usted Some people need you. y eso lo coloca a usted en posición de poder. That places you in a place of power. Su trabajo, Your work, o su trabajo usted ejerce una función. your job, you have a function to do. Eso le da cierto poder. That gives you certain powers. No importa el trabajo que usted haga It doesn't matter the type of job you do o la función que usted sirve en su familia. or the functions that you have for your family, Esposa, wife, esposo husband, o hijo or children, o sobrino o tío. or relatives. Eso le da poder. That gives you power. ¿Cómo se usa ese poder? How is that power used? ¿Para controlar, To control, para to manipular manipulate, o para glorificar a Dios or to glorify God, y para servir? to serve. Pues vamos resumiendo. In summary, ¿Qué es lo que está escrito? what is that is written? La Biblia nos enseña The Bible teaches us que usted y yo somos diseñados por Dios that you and I are designed by God para adorar a Dios to worship God y no para adorarnos a nosotros and not to mismos, worship ourselves. que es el problema de Satanás. That is Satan's problem. Si usted lee la Biblia, If you read the Bible, entiende la transformación you understand the transformation de Lucifer a Satanás. from Lucifer to Satan. Lucifer es un ser creado Lucifer is a created being con importantes funciones, with important functions, muy hermoso, beautiful, manejando mucha autoridad, managing a lot of authority, mucho poder, lots of power, un ser precioso, a beautiful being. pero se convierte en Satanás. ¿Por qué? But he became Satan. ¿Quién Why? recuerda? Why? Que quiso ser mayor que Dios. Yo quiero la gloria, ¿para quién? I want the glory for me, Para mí. for myself. Yo quiero la adoración, ¿para quién? I want the worship for who? Para mí, porque me la For merezco. me, because I deserve it. Yo quiero los recursos, ¿para quién? I want the resources for who? Para usarlos como me dé la gana. To use it as I want to. Y Lucifer Then Lucifer se convierte en quién? becomes who? En Satanás. In Satan. Miren qué interesante esto. Interesting. Cuando Adán y Eva caen, When Adam and Eve fall, lo mismo. the same. En vez de depender de Dios, Instead of depending on God, quiero ser independiente. I want to be independent. Y vemos cómo está el mundo hoy en día. And we see how the world is. Escrito está. It is written, Somos diseñados para adorar a Dios, we are designed to worship God, para servir a Dios. to serve God. Y hasta que no empezamos a vivir en esa línea, And until we don't start living that way, con esa identidad, with that type of identity, con ese propósito, with that purpose, vamos a ser seres violentos, we're still going to be violent beings, que no tenemos paz that we have no peace. y que no encontramos satisfacción. We don't find satisfactions. No importa la cantidad que usted tenga, It doesn't matter how much you have. o no importa la cantidad de adicciones que usted practique o que practiquemos, It doesn't matter how much addictions you have. no se encuentra sentido. You will not find meaning to your life. Por eso la gente anda desesperada. That's why people live a desperate life. ¿Para qué estoy aquí? What am I here for? ¿Para dónde voy? What am I going to? ¿Cuál es el significado de estar vivo? What is the meaning of being alive? ¿Cómo explico toda esta locura de este mundo? How do I explain the craziness of this world? Solamente se entiende
You could only understand it cuando nos sometemos when we submit ourselves a escrito está. to what is for it is written. Cuando reconozco que Dios está sobre mí, So we see that God is upon me. que yo soy diseñado para someterme a la autoridad de Dios. But I was designed to submit myself to God's authority. ¿Se acuerdan del centurión que sorprendió a Jesús Remember the soldier that surprised en los Jesus evangelios? in the Gospels? Dijo, da tu palabra y con eso es suficiente. Give your word and that will be enough. Y Jesucristo se sorprendió And Jesus was surprised. y dijo, yo soy un hombre bajo autoridad I am a man under authority. que manejo autoridad. That I control authority. So, para manejar autoridad To be able to control authority, hay que someterse a la autoridad. you have to submit to authority. Pero vivir para uno mismo When you live for yourself y vivir para la gloria propia and to live for your own glory, no permite someterse a la autoridad de Dios. it doesn't allow you to submit to God's authority. Y por eso no nos sometemos a nadie. And therefore, we don't submit to anyone. Vivo la vida loca, I live a crazy life, sufriendo, suffering, dando golpes al que se me arrime hitting whoever approaches me, y dándome golpes yo mismo también. and hitting myself. Y todo lo que toco lo daño. Everything I touch I break down. Dígale que está al lado suyo. That is me. Usted es de lo que todo lo toca lo daña Are you the one that touches everything and Usted everything? de los que removes toca everything? y produce Or bendición. you the one who touches something and creates blessings? Para tocar y bendecir To touch and bless, hay que estar sometido. you have to be submitted A escrito está. to what is written, Sometido a Jesucristo. to be submitted to the Lord. Oremos. Let's pray. Señor, gracias Thank you, Lord, por tu palabra. for your word.